Los brujos modernos dividieron la conciencia en tres partes. A la primera porción y más pequeña la llamaron primera atención. Esta conciencia es la común, la que todos tenemos y en la cual enfrentamos el mundo cotidiano, y está relacionada con la conciencia del cuerpo físico. A la siguiente porción de la conciencia, mucho mayor en tamaño, la llamaron la segunda atención, y es la que percibe el hombre como un capullo luminoso, al mundo como energía, y que nos permite actuar como seres luminosos. La segunda atención siempre se mantiene en la trastienda de nuestra conciencia y sale a través de un trabajo dirigido y disciplinado, o por medio de un trauma accidental que la puede poner en funcionamiento. La tercera atención, que es la última parte y la mayor en dimensión, es una conciencia de los cuerpos físico y luminoso. La atención es domar y enriquecer la conciencia a través del proceso de vivir y constituye el logro individual mayor del hombre. Una de las metas de la enseñanza del aprendiz era desarrollar la segunda atención. Se conseguía mediante un esfuerzo riguroso y sistemático llamado no hacer. Los brujos definieron el no hacer como un acto insólito que emplea a nuestro ser total, forzándolo a ser consciente del segmento luminoso. Para explicarlo, dividieron la conciencia en tres segmentos. La primera es la conciencia con la cual toda persona normal enfrenta la vida. Abarca la conciencia del cuerpo físico, es el tonal o del lado derecho. Es la conciencia animal y tiene dominio absoluto sobre nosotros. Los videntes la ven como un intenso resplandor ambarino. Es la parte superior del capullo. Esta conciencia consume demasiada energía y tiempo en las acciones e interacciones en la vida cotidiana. La segunda atención, o nahual, o del lado izquierdo, es la única que nos permite crear y la necesitamos para ver nuestro capullo. Esta atención se queda en el trasfondo de nuestra vida, a no ser que mediante un entrenamiento deliberado o un trauma accidental se manifieste. Ella tiene una necesidad inherente de economizar velocidad. Se pone en funciones cuando se utilizan las emanaciones interiores del capullo. Esta conciencia del lado izquierdo acelera nuestra comprensión, nos permite enfocar con inconcebible lucidez solo una cosa a la vez, y esto nos vuelve vulnerables. No se puede actuar independientemente mientras se está en ella. Uno tiene que ser ayudado por guerreros que ya hayan obtenido la libertad total de sí mismos y saben cómo hay que desempeñarse en ese estado. El campo de batalla de un guerrero es la segunda atención. Se puede obtener a través del ejercicio de detener el diálogo interno, y una forma de obtenerlo es no enfocar con la mirada, cruzar los ojos, para realzar la visión periférica, y con esto acrecentar la capacidad de concentración. La segunda atención tiene dos caras. La primera es la más fácil, es la cara maléfica. Sucede cuando las personas la usan para enfocar su atención en cosas de este mundo, como poder, sexo y dinero. La otra es más fácil y ocurre cuando enfocan su atención en cosas que ya no son de este mundo, como el viaje a lo desconocido. Los guerreros necesitan ser absolutamente impecables para alcanzarla. La primera atención es la que ordena la percepción del mundo de lo conocido. La segunda atención ordena el mundo de lo desconocido y la tercera atención, integrada por estas dos, puede organizar mucho mejor lo que queda por conocer. La atención es lo que nos hace percibir las emanaciones del águila como el acto de desnatar o escoger. La primera atención se le ha enseñado a moverse instantáneamente a través de todo un espectro de las emanaciones del águila o el nahual, sin poner el menor énfasis evidente en ello, a fin de alcanzar unidades perceptuales que todos nosotros hemos aprendido que son perceptibles. Los videntes llaman desnatar a esta hazaña de la primera atención porque implica la capacidad de suprimir las emanaciones superfluas y seleccionar cuáles de ellas se deben enfatizar. Los videntes dicen que todo aquello que la primera atención suprime para obtener un desnate ya no puede ser recuperado por la primera atención bajo ninguna condición.
Una vez que aprendemos a percibir en términos de desnates, nuestros sentidos ya no registran las emanaciones superfluas. Para dilucidar este punto, ejemplificaremos el desnate como cuerpo humano. Nuestra primera atención está totalmente inconsciente de las emanaciones que componen el luminoso cascarón externo del cuerpo físico. Nuestro capullo oval no está sujeto a la percepción. Se han rechazado las emanaciones que lo harían perceptible en favor de las que permiten a la primera atención percibir el cuerpo físico tal como lo conocemos. Por tanto, la meta perceptual que tienen que lograr los niños mientras maduran consiste en aprender a aislar las emanaciones apropiadas con el fin de canalizar su percepción caótica y transformarla en la primera atención. Al hacerlo, aprenden a construir desnates. Todos los seres humanos maduros que rodean a los niños les enseñan a desnatar. Tarde o temprano, los niños aprenden a controlar su primera atención a fin de percibir los desnates en términos semejantes a los de sus maestros. Los brujos nunca dejaron de maravillarse con la capacidad de los seres humanos de impartir orden al caos de la percepción. Sostenían que cada uno de nosotros, por sus propios méritos, es un mago magistral y que nuestra magia consiste en imbuir de realidad los desnates que nuestra primera atención ha aprendido a construir. El hecho de que percibimos en términos de desnates es el mandato del águila, pero percibir los mandatos como objetos es nuestro poder, nuestro don mágico. Nuestra falacia, por otra parte, es que siempre acabamos siendo unilaterales al olvidar que los desnates solo son reales en el sentido de que los percibimos como reales, debido al poder que tenemos para hacerlo. Los videntes llamaban a esto un error de juicio que destruye la riqueza de nuestros misteriosos orígenes. A los desnates les da sentido el primer anillo de poder, porque el primer anillo de poder es la fuerza que sale de las emanaciones del águila para afectar exclusivamente a nuestra primera atención. Se le ha representado como un anillo a causa de su dinamismo, de su movimiento ininterrumpido. Se le ha llamado anillo de poder debido, primero, a su carácter compulsivo y, segundo, a causa de su capacidad única de detener sus obras, de cambiarlas o de revertir su dirección. El carácter compulsivo se muestra mejor en el hecho de que no solo apremia a la primera atención a construir y perpetuar desnates, sino que exige un consenso de todos los participantes. A todos nosotros se nos exige un completo acuerdo sobre la fiel reproducción de desnates, pues la conformidad al primer anillo de poder tiene que ser total. Precisamente esa conformidad es la que nos da la certeza de que los desnates son objetos que existen como tales, independientemente de nuestra percepción. Además, lo compulsivo del primer anillo de poder no cesa después del acuerdo inicial, sino que exige que continuamente renovemos el acuerdo. Toda la vida tenemos que operar como si, por ejemplo, cada uno de nuestros desnates fueran perceptualmente los primeros para cada ser humano. A pesar de lenguajes y culturas, los brujos concedían que aunque todo eso es demasiado serio para tomarlo en broma, el carácter apremiante del primer anillo de poder es tan intenso que nos fuerza a creer que si la montaña pudiera tener una conciencia propia, esta se consideraría como el desnate que hemos aprendido a construir. La característica más valiosa que el primer anillo de poder tiene para los guerreros es la singular capacidad de interrumpir su flujo de energía o de suspenderlo del todo. Esta es una capacidad latente que existe en todos nosotros como unidad de apoyo. En nuestro estrecho mundo de desnates no hay necesidad de usarla, puesto que estamos tan eficientemente amortiguados y escudados por la red de la primera atención, no nos damos cuenta, ni siquiera vagamente, de que tenemos recursos escondidos. Sin embargo, si se nos presentara otra alternativa para elegir, como es la opción del guerrero de utilizar la segunda atención, la capacidad latente del primer anillo de poder podría empezar a funcionar y podría usarse con resultados espectaculares. La mayor hazaña de los brujos es el proceso de activar esa capacidad latente. Lo llamaban bloquear el intento del primer anillo de poder. Así,
Las emanaciones del águila, que ya han sido aisladas por la primera atención para construir el mundo de todos los días, ejerce una presión inquebrantable en la primera atención. Para que esta presión detenga su actividad, el intento tiene que ser desalojado. Los videntes llaman a esto una obstrucción o una interrupción del primer anillo de poder.